mencionamos el miércoles, cómo funciona la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no funciona, o muchas veces yo tengo una perspectiva o una cosmovisión de cómo funciona la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia donde yo estaba, muchas personas vinieron de diferentes lugares y entonces, por lo menos a mí, me costó un poco de trabajo, mucho trabajo, inclusive creo que no logré el objetivo de que pudiéramos entender cómo funciona la iglesia, debido a que cada uno venía con una visión diferente, con una expectativa diferente, con un deseo que la iglesia me diera, con un deseo que la iglesia me proveyera, como si la iglesia fuera papá, mamá, y no buscáramos al Señor como lo principal. Así que en esta mañana vamos a estar hablando de 3 características que debe tener o debe funcionar una iglesia. Por supuesto, vamos a estar yendo la palabra. Hay muchas otras características que pudiéramos mencionar, pero por el tiempo, por supuesto que no lo vamos a hacer. Así que les invito a buscar Hechos capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 41 al versículo 47. Es un texto que nos emociona, es un texto donde vemos el principio de la iglesia, vemos lo que Dios estaba haciendo alrededor de la iglesia, de gente salvada por Cristo, de gente común, como Pedro, como Juan, como los discípulos, siendo usados poderosamente para llevar una verdad y para transformar toda una sociedad. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, me dicen amén cuando ya lo tengan. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos delante de ti para que tú puedas hablar a tu iglesia. Yo te pido que nada que hay en mi corazón pueda estorbar, pueda interrumpir lo que tú quieres hacer. Permite que hoy podamos tener mentes abiertas, un corazón abierto a tu palabra. Gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Normalmente nosotros queremos comparar, o a veces comparamos este texto y a veces decimos, bueno, qué bueno sería poder experimentar todo esto que experimentaron estos primeros discípulos. Pero yo no creo que tenemos que tratar de buscar lo mismo, que suceda lo mismo que sucedió en aquel tiempo, porque hubo un tiempo para que todo esto pasara. Pero sí hay características que podemos aprender en el Nuevo Testamento, en Hechos, que no es una carta normativa, es decir, no es una norma para la iglesia de hoy, sino que simplemente aprendemos de los principios que en ella, que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para escribirla. ¿Hago entender? Es decir, no es una norma como otras cartas de Pablo, sino que hay principios importantes que todos debiéramos imitar para que podamos tener una iglesia funcional, una iglesia que ande en busca de lo que Dios quiere, pero siempre la palabra estando en primer lugar. Y recuerdo, si nosotros en esta mañana venimos con esa perspectiva o esa visión de cuál es la iglesia que yo deseo para mí, de hecho hay algunos que andan buscando la iglesia perfecta. Por supuesto, después de mucho andar o poco andar, se darán cuenta que esa iglesia perfecta no existe. Eso no existe en ningún lugar. Todos somos pecadores, hemos sido lo vil, lo menospreciado que el Señor escogió para
y estamos aquí alabando al Señor que nos salvó, que nos justificó, que ha hecho todo lo que ha hecho el Señor. Así que si tú estás buscando una iglesia perfecta, lamentablemente te voy a decir que no la vas a encontrar. Entonces hay personas buscando ese lugar donde puedan sentirse bien. Bueno, eso es algo incorrecto, porque tú no debes buscar el lugar donde se siente bien, sino debes estar en la iglesia que está funcionando como Dios quiere, que está poniendo al Señor en primer lugar, que está exaltando al Señor por encima de todas las cosas y sobre todas las cosas que funciona correctamente, porque eso debemos anhelar. Hoy voy a estar hablando a toda la iglesia, pero específicamente a los líderes de la iglesia. Y hoy no es tan complicado como cuando hace un tiempo atrás compartí este mismo tema a pastores y misioneros, debido a que es muy difícil poder enseñarle a pastores, porque el pastor cree que todo se lo sabe. Así que no creo que voy a tener esa dificultad en esta mañana. Vamos a hablar de la primera característica. Bueno, la primera característica que podemos ver en la iglesia, en la primera iglesia, en esta iglesia primera, es que esta iglesia entendía perfectamente cómo funciona el liderazgo en una situación de crisis. Esta iglesia entendía cómo funciona el liderazgo y el pastor en medio de una situación difícil. Y eso lo vemos cuando allí leemos en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4, sucede que, comienza la iglesia y comienza ¿qué? Los problemas. Porque usted a veces pensamos que la iglesia no tiene problemas, no, la iglesia que somos nosotros, no es el edificio, tenemos problemas. Así que en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, es decir, estaba en aumento, ¿qué hubo? Murmuración, es decir, hay gente que en la iglesia dice, ay Señor, llena este lugar. Si tú estás pidiendo que se llene el lugar, que no está mal, ¿qué estás pidiendo también al mismo tiempo? Que se van a acrecentar, ¿qué? Los problemas. Y en esta iglesia que a veces, entre comillas, y lo hacemos mal, adoramos, porque a veces decimos, ay, quisiéramos ser como aquellos. No, ¿qué empezó en la iglesia? ¿O qué hubo? Murmuración. Mientras más gente, más problemas. A veces no sabemos lo que pedimos. Claro, cuando la iglesia es pequeña, a veces no se ven tantos, pero esta iglesia comenzó a crecer y, hubo murmuración ¿de quién? De los griegos contra los hebreos. Es decir, estaban en medio de una cultura griega, todos no eran hebreos, es decir, habían diferencias, pudiéramos decir, cultural. Entonces, los que culturalmente eran diferentes, los griegos, se sintieron como apartados, rechazados, se sintieron como que no los estaban atendiendo y empezó ¿qué? La murmuración. Hubo una situación, empezó la situación de crisis. Entonces, dice que de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, hay un problema, las viudas no estaban recibiendo alimentos, no estaban recibiendo atención de parte de los líderes hebreos. Fíjense qué clase de situación. ¿Qué pasó? Bueno, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué debían hacer los apóstoles ante la situación? Ellos se encontraban en una disyuntiva, la murmuración era real, las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, así que ellos tomaron una decisión muy sabia que normalmente no se hace en la iglesia. Cuando hay un problema, ¿a quién se va a buscar? ¿A quién se busca primero? Bueno, sí, pero ¿a quién se busca primero dentro de la iglesia? Al pastor. Y muchas veces el pastor está haciendo todo menos lo que el Señor le mandó a hacer. Es decir, el pastor está en todas las cosas, el pastor está, un ejemplo,
la dinámica en Cuba es un poco diferente a la de Colombia. No quiero decir que en Cuba sea mejor o sea peor, no es el tema. Pero un pastor en Cuba debe visitar a los enfermos, debe, cuando alguien se muere, va a ir a un culto en la funeraria y después cuando van a enterrar a la persona, pues se despide el duelo, así decimos. Pero tal vez esa misma tarde, todo eso me ha pasado a mí, y le pasa a cualquier pastor, tal vez esa misma tarde necesitas estar en una boda, oficiando una boda, y por la noche puedes estar bautizando a alguien, y al otro día por la mañana estás presentando un bebé delante de la congregación. Es decir, el pastor está, bueno, si tienes proyecto de construcción, pues el pastor es el primero que tiene que dar la cara. El pastor Rolando, el papá de Rolando, él construyó toda una casa, un edificio educacional. ¿Por qué? Porque la iglesia piensa que el pastor tiene que estar en todas. Entonces se estaba presentando un problema en esta primera iglesia que estaba surgiendo y los apóstoles hicieron algo muy sabio. ¿Qué dijeron? Bueno, esto es real, pero nosotros no podemos dejar la enseñanza de la palabra y la oración. Y se puede decir, bueno, pero a esta gente no le gustaba trabajar. O esta gente estaba menospreciando a las griegas que pensaban que esto era un trabajo de menor importancia. Más adelante vamos a ver que ese no era el espíritu. Lo que sucede es que el pastor de la iglesia, si algo no debe dejar de hacer es que leer la palabra, estudiar la palabra, porque la palabra es el medio que Dios ha escogido para que el pastor pueda guiar al pueblo en medio del contexto que esté viviendo. Es decir, un pastor puede visitar, puede construir, un pastor puede hacer lo que puede hacer todo eso que sabemos que son leyes no escritas. Pero el pastor lo que nunca debe dejar de hacer es el ministerio de la oración ni el ministerio de la palabra. Si usted me pregunta por qué hay tantos problemas en las iglesias hoy en día, es porque el pastor ha dejado de orar y de estudiar la palabra para hacer las cosas que la gente quiere que él haga, para ganarse el favor de la gente, para ganarse la estima de la gente, pierde el ministerio más importante. A veces pensamos que haciendo mucho vamos a obtener más. Sin embargo, mientras más oramos y mientras más buscamos al Señor en oración, mientras más leemos la palabra, mientras más la estudiamos, cuando venga alguien pidiendo consejo, usted va a poder dar un consejo correcto, porque usted va a estar lleno de la palabra, usted va a estar lleno de la oración. Cuando alguien venga a invitarlo a algo que usted cree que ellos creen que deben ir, usted va a decir no. ¿Por qué? Porque ese no es mi lugar. Eso no me toca. Eso le toca a otra gente. Entonces muchas veces vemos iglesias centradas solamente en una persona. Y por supuesto, cuando eso sucede, la iglesia, antes o después, le va a pasar algo. Porque Dios no diseñó una iglesia para que una sola persona pudiera tener o tomar todas las decisiones. Porque en algún momento uno se va a equivocar. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de las viudas? Bueno, vamos a escoger a 7 diáconos. ¿Qué significa diácono? Servidores. No nos movemos de este lugar. Miren, importante. Si yo me muevo de aquí, estoy dejando el frente de batalla que Dios me puso para... Este es el frente que Dios me puso. No puedo moverme allá aunque se esté acabando aquello. Porque no me toca. El pastor de la iglesia. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que resolucionar el problema. Vamos a escoger a cuánta gente. 7 hombres para atender a esas 7 viudas. Ahora, ¿qué características usted cree que debe tener una persona que simplemente va a llevarle comida a una viuda? Bueno, en estos tiempos diríamos, a ver, ¿quién está disponible? ¿Usted está disponible? ¿Usted puede ir? ¿Sí o no? Okay. Mira, hace falta que tú le lleves la comida a la viuda todas las tardes. ¿Puede? Sí, puede. Okay. Normalmente funcionamos así, ¿sí o no? ¿Quién puede? Ah, usted puede. Bueno, hágalo. Eso fue lo que pasó en la primera iglesia. Ellos buscaron a 7 hombres con buen testimonio, con una buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría.
yo me pregunto, ¿hace falta sabiduría para entregarle comida a una viuda griega? ¿Hace falta sabiduría? ¿Hace falta estar lleno del Espíritu Santo? ¿Hace falta tener buen testimonio? ¿Por qué? ¿Me hago entender lo que quiero decir? Para darle comida a alguien, ¿le hace falta eso? Sí. Entonces, en la iglesia tenemos estructuras. Cada iglesia tiene su estructura de liderazgo, de funcionamiento. Pero en Cuba, le voy a hablar, yo vengo de una iglesia donde hay una estructura bien montada, bien establecida. Y entonces, bueno, hay femeniles, hay varoniles, hay jóvenes, hay juveniles, hay niños, hay, ¿qué más? Ancianos, porque está dividido por ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay una estructura que tenemos que cumplir y hay una imagen que tenemos que dar, entonces cuando necesitamos alguien para el ministerio de niños no estamos viendo si tiene buen testimonio, no estamos viendo si está lleno del Espíritu Santo, no estamos viendo si esa persona tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque hay que llenar la estructura. Yo no estoy hablándole, yo estoy hablando, este sermón yo se lo diera a cualquier iglesia que me invitara a hablar del tema. ¿Me hago entender? Entonces la gente que está sirviendo en la iglesia, aunque esté sirviendo, lo que esté sirviendo debe tener buen testimonio, buena reputación, debe estar lleno del Espíritu Santo, aunque sea lo más sencillo. Porque todos somos el cuerpo de Cristo y lo que la gente, cuando tú le estás sirviendo a una persona, esa persona debe estar viendo a quién, al propio Jesús. Entonces todo es importante en la iglesia. Absolutamente todo. Entonces, el culto o todo lo que hacemos debe girar alrededor de qué? De la palabra de Dios, de la oración. Una iglesia, por supuesto, que no ora, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no se preocupa por en unidad, poder tener un mismo sentir, en buscar al Señor, es una iglesia que, por supuesto, no va a andar correctamente, no va a funcionar correctamente, porque simplemente dentro de la propia iglesia van a existir diferentes maneras de ver y no vamos a poder hacer las cosas en un mismo espíritu, aunque todos no estemos de acuerdo. ¿Me hago entender? Entonces, una característica importante que tenía la iglesia era que los pastores sabían qué debían hacer y el liderazgo estaba puesto no porque se estaba puesto porque habían características espirituales que le hacían ser líderes. Así que el liderazgo de una iglesia debe estar representado por líderes con buena reputación, llenos del Espíritu Santo y, por supuesto, de sabiduría, que no es lo mismo que conocimiento. Usted puede saber mucho, pero no temer a Jehová, y el temor a Jehová es lo que produce sabiduría. Si no es un problema de que yo conozco, es un problema de ser sabio, un problema de tener testimonio y reputación. La segunda característica lo vemos en Hechos capítulo 5 del 1 al 11, y es que esta iglesia tenía un liderazgo dispuesto a enfrentar la mentira y el desorden. Es decir, este liderazgo no era solamente un liderazgo con buen testimonio, sino que era un liderazgo que estaba dispuesto a enfrentar la mentira y el desorden. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 5, del verso número 1 en adelante. Hay alguna situación muy, pudiéramos decir, muy penosa. Ananías y Zafira, que era una pareja, ellos tenían recursos monetarios, se enteraron que Bernabé entregó todo y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Pero en vez de decirle a los apóstoles que vamos a decirle que entregamos todo, pero al final vamos a entregar solamente una parte y la otra parte nos las vamos a quedar con nosotros. ¿Qué actitud había ahí? ¿Falta de qué? Pudiéramos decir que ellos estaban queriendo implantar dentro de la iglesia un estilo de vida mentiroso. Estaban queriendo dar una apariencia de piedad, pero al mismo tiempo, como dice en otra parte de la palabra, negando la eficacia de ella misma. Es decir, ellos querían dar una apariencia, ellos querían de alguna manera ser alabados, exaltados, reconocidos por la iglesia. Entonces,
¿Qué pasó? Bueno, el Espíritu Santo le habla a Pedro. Pedro tiene la responsabilidad de ir a donde estaba Ananías y decirle, ¿por qué te dejaste? Voy a leer. ¿Por qué te dejaste? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No te quedaba a ti. Sí, no hacía falta que mintiera. Simplemente hubieras dicho, mira, yo te entregué 20,000 pesos, y me quedé con 10,000 pesos. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué es lo grave en esta situación? Que estos dos querían de alguna manera hacer pasar lo verdadero como falso. Es decir, voy a vivir una vida falsa y voy a aparentar que estoy viviendo una vida verdadera. Fíjense que no estamos hablando de un problema de homosexualidad, no estamos hablando de un problema de adulterio, no estamos hablando de un problema de fornicación, no estamos hablando de un problema de robo, no estamos hablando de un problema, otro problema, otra situación vergonzosa. Estamos hablando simplemente de una pareja que quería dar una imagen que no era. Entonces el Señor, y Pedro, ahí entra el liderazgo, Pedro tuvo que enfrentar esa situación en la iglesia. Y es que cuando uno está de pastor o el líder de la iglesia, usted necesita confrontar a la persona en amor, con la verdad, y decirle cómo está tu vida espiritual, cómo está tu matrimonio, cómo estás orando, estás sirviendo al Señor, cómo te va en el trabajo. Es decir, entre unos y a otros debemos rendirnos cuenta. Pero muchas veces, como cristiano, yo como cristiano, como líder, no estoy dispuesto a enfrentar al hermano, y lo que termino haciendo, ¿qué cosa es? Murmurando. Mira, fulano está mal, vengano está mal, fulano lo está haciendo de una manera errada. Y no llamo a la persona y decirle, mira, tu testimonio, tu vida me está afectando mi corazón. Y entonces cuando eso no funciona, ¿qué dice la Biblia? Bueno, llama a dos más, siéntalo. Si eso continúa, si esa actitud contraria, ese testimonio contrario, bueno, llama a dos más de testigos, tú lo llamas y dices, mira, me has afectado con tu vida, estás viviendo una vida falsa, estás haciendo algo que no es. Si la persona insiste, ¿qué pasa? Bueno, usted reúne en la iglesia, la congregación, y usted dice, mire, el hermano continúa viviendo de una manera desordenada. Y si tampoco recapacita, ¿qué pasa? Bueno, expulsen al hermano de la iglesia porque al final es un impío. Ese es el procedimiento que debemos tener cuando alguien anda mal. Pero como nadie quiere asumir la responsabilidad y nadie quiere enfrentar al hermano, ¿qué hacemos? Terminamos murmurando, dándole la espalda, y la iglesia termina dividiéndose. Entonces Pedro le tocó lo que no nos gusta a veces hacer. Por ejemplo, yo como pastor, cuando entré de pastor en la iglesia, habían líderes de alabanza que estaban viviendo en pecado y nadie hacía nada. Entonces yo entré, me senté en el amor del Señor, le dije, bueno, si quieres seguir ahí, tienes que o casarte o tienes que poner tu vida en orden. Y si no estás dispuesto a poner tu vida en orden, pues el ministerio lo vas a perder. ¿Qué pasó? Bueno, sucedió que la persona que me busqué tremendo problema, porque el pastor anterior no lo hacía. Me busqué tremendo problema porque entonces yo estaba acabando con la iglesia y simplemente estaba queriendo bíblicamente poner en orden la casa. Entonces cuando alguien está viviendo una vida desordenada y sobre todo cuando está ministrando, usted tiene la autoridad de parte del Señor de decirle, mira, me parece que no lo estás haciendo bien. Necesitas corregir esto. Separando siempre la identidad del comportamiento. Es decir, no atacando a la persona, pero sí tratando de corregir con la ayuda del Señor en amor, en autoridad, con la verdad de Dios, lo que la persona está haciendo y cómo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esto no es un juego. La iglesia no es un juego. Es algo bien serio. La iglesia usted no la puede manejar simplemente porque usted cree. Por eso es tan difícil. Por eso, miren, le voy a decir algo. Por eso una iglesia se puede convertir en un club.
Ya, venimos aquí para sentirnos bien. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Así que Pedro está enfrentando a esta gente que está queriendo imponer una vida pecaminosa, una vida, y bueno, imagínense, ¿qué fue lo que produjo el hecho de que estas dos personas, esta pareja, quedaran muertos insatisfactamente? ¿Qué produjo en la gente, los que estaban alrededor? ¿Qué produjo? Temor. Ahí ven que te voy a invitar a la iglesia y dicen, no, yo ahí no voy. Estás loco, porque tú estás mal. Tú sabes que si tú vas ahí queriendo engañar a la gente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios lo va a sacar a la luz. Y si no te pones para la cosa, ¿cómo vas a terminar? En el reparto boca arriba. ¿Sabes dónde está el reparto boca arriba? En el cementerio. Tú no estás boca arriba. Eso produjo temor de que el Dios que adora a esa gente es un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Dios todo lo saca a la luz. Entonces estamos a veces jugando con la vida y viviendo una vida simulada, de apariencia. Porque estoy buscando el reconocimiento de la gente y no estoy buscando al Señor como lo primero. Así que la segunda característica que tiene una iglesia que funciona como Dios quiere es que esta iglesia tiene un liderazgo dispuesto a enfrentar la mentira y el desorden. Por supuesto, me imagino que después de este evento muchos replantearon su forma de vivir. Muchos dijeron, hay que ponerse por la cosa. Aquí hay que ponerse porque si no, nosotros somos los próximos. ¿Qué sucede en la iglesia? Bueno, sucede hoy en la iglesia que hay tanto de todo que a veces hemos perdido la sensibilidad del Espíritu Santo. De tal manera que cuando uno lee Apocalipsis y uno lee la iglesia de la Odisea, dice que esa iglesia de la Odisea, que algunos piensan que estamos en este momento, dice que el Señor llegó a donde estaba la gente reunida y saltando y alabando al Señor, y el Señor llegó y tocó en la parte de afuera. Si alguno oye mi voz, lo que está adentro, si alguno me oye, y abre la puerta, yo entraré. ¿A quién está hablando el Señor ahí? No al no cristiano, ¿le está hablando a quién? A la iglesia. Entonces, cuando en la iglesia hay un desorden moral o hay un desorden, bueno, de alguna manera seguimos siendo cristianos, pero no hay un orden espiritual. Se puede inclusive tener un orden, pudiéramos decir, jerárquico o qué sé yo, una estructura. Pero la iglesia no se basa en una estructura, se basa en dones, en llamados de parte del Señor, para que gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia podamos funcionar correctamente. Así que algo que tenía la iglesia, ¿qué cosa era? Que cuando alguien se levantaba a vivir una vida desordenada, el liderazgo que hacía, lo llamaba. De parte del Señor lo llamaba, lo sentaba, para que recapacitara, para que ese liderazgo pudiera, para que esa persona pudiera decir, ok, estoy haciéndolo mal, gracias, gracias. Y la persona volver a restituir a esa persona. Y eso es lo que hace que una iglesia pueda mantenerse viva, una iglesia pueda mantenerse caminando, funcionando correctamente, cuando el liderazgo hace su papel. No solamente cae en la responsabilidad del pastor de la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo tenía que llamar a alguien, la gente en algunos casos se desaparecía. ¿Por qué? Porque nadie quería buscarse problemas con otra persona. Pero esto no se trata de buscarse problemas con alguien. Se trata de hacer lo que Dios dice. Y si me busco problemas con la gente, es un problema de la gente. Pero yo tengo que, si yo estoy aquí, si Dios me puso en este lugar, yo tengo que hacer las cosas como son. Y le voy a decir algo, cuando Dios llama a alguien a pastorear o a liderar, normalmente tú vas a tener que decir cosas que no te gustan decir. Vas a tener que hacer cosas que no te gustan hacer. Vas a tener que ir a lugares donde no quieres ir. Normalmente cuando Dios llama a alguien, esa persona que dice, no yo no. Y él dice, sí, tú sí. Porque uno se siente como incapaz. Cuando tú veas a alguien que va muy contento para hacer algo para hacer algo, pregúntate si Dios lo llamó. ¿Me estás sin entender? Ay, yo quiero hacer esto. Y como hay huecos dentro hay huecos de liderazgo dentro de la iglesia,
Pues entonces, ven, hazlo. ¿Y qué características tiene que tener la persona? Buena reputación, sabiduría y lleno del Espíritu Santo. No perfecta, no estamos hablando de personas perfectas, simplemente estamos hablando de personas que tienen una sensibilidad por el Señor. Tercera característica, esta iglesia estaba enfocada en lo que es verdaderamente importante. Tú le puedes preguntar en una iglesia, ¿qué es verdaderamente importante? Y unos van a decir, la alabanza es importante. Es importante la palabra, ¿sí? Fíjate que todo esto es verdad, pero voy a decir que es lo más importante. Es importante los niños, es importante los jóvenes porque son el futuro, es importante los ancianos porque hay que cuidarlos, es importante, ¿cuántas cosas es importante en la iglesia? Entonces, cuando una iglesia no tiene una visión correcta, entonces hacemos muchas cosas, pero no estamos haciendo nada. ¿Qué es lo más importante? La gran comisión, hacer discípulos a las naciones. Eso es lo más importante. Todos tenemos que esforzarnos para que las naciones que no conocen al Señor puedan conocerle. Eso es lo más importante. Eso no fue lo que el Señor nos dejó individualmente y corporativamente como iglesia. Entonces, leemos en Hechos capítulo 13, del 1 al 3, dice que en esta iglesia, una iglesia que todos deberíamos de alguna manera de ella aprender, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Yo quiero que usted me haga entender que los que estaban orando y ayunando eran gente con ministerio. Profetas, maestros, esos no son mejores que los demás, estamos hablando de ministerio. Y el ministerio está para edificar la iglesia. Lo que quiero decir es que dentro de la iglesia la gente debe estar en el lugar que Dios, yo tengo que estar aquí porque Dios me puso aquí. Por llamado. Cuando yo dejé el ser pastor, yo me busqué un problema tremendo con alguna gente que estaba a mi alrededor. Porque, desgraciadamente, socialmente, el pastor es quien te abre puertas. Ser pastor te abre puertas. Eso es verdad. Yo prediqué en una iglesia aquí, no voy a decir cuál fue, de las grandes, esa que tiene 3.000 personas, aunque hay más grandes, pero bueno, para mí 3.000 es un número considerable. Pero para predicar ahí tenía que ser el pastor principal. Si tú eras un pastor asociado, era como que no estás capacitado. No, eso no tiene sentido. Si una persona Dios la ha llamado a predicar y tiene el don, pues póngala a predicar y se edifica la iglesia más todavía. Entonces, cuando una iglesia tiene que, de alguna manera, todos tenemos que saber a qué Dios te llamó a ti. ¿A qué Dios te llamó? Bueno, Dios te llamó a ser carpintero, o a ser albañil, o Dios te llamó a ser diseñador gráfico, o Dios te llamó a ti a ser doctor, o Dios te llamó a ti a hacer, no sé, otra cosa que ya sabemos ya que todo le pertenece al Señor y todo es sagrado. A pocos o a algunos Dios llamó a ser pastor, misionero, que es el apóstol, no es el apóstol que tiene el carro con guardaespaldas. El apóstol verdadero es el misionero que va a un lugar donde no hay nada, eso un día lo podemos enseñar, y entonces el profeta, el maestro, son gente que va a apoyar ese ministerio, y entonces al final se queda el pastor y el maestro atendiendo la iglesia. Pero no todo el mundo puede ser pastor. No porque lo diga yo, sino porque no todo el mundo ha sido llamado a ser pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Cómo tú sabes si una persona es pastor o no? Tú puedes simplemente mirar el fruto que tiene. ¿A quiénes ha discipulado? ¿A quiénes les ha predicado? ¿Cuál es su hoja de vida? Su hoja de vida no es la hoja de vida que piden para trabajar aquí. ¿La hoja de vida cuál es? El fruto de la gente. El ministerio es cuando alguien te cae atrás. La gente ve que tú estás siguiendo al Señor y la gente sabe, la gente te cae atrás. Ese es el pastor, en un caso, o el misionero. Pero no todo el mundo tiene el mismo llamado. Porque no funciona así la iglesia. La iglesia funciona, hay 2, 3. Inclusive, ¿cómo funciona una iglesia? Bueno, en una iglesia debería haber un cuerpo pastoral. Donde no haya un solo pastor dirigiendo, sino que haya un grupo de pastores tomando decisiones. Lo enseñamos al principio, no todo puede recaer sobre una persona, un cuerpo de liderazgo. El anciano, que ese mismo cuerpo de liderazgo va a ayudar al pastor a que el pastor no haga algo que no debe hacer. Claro, yo estoy diciendo todo esto, pero en la práctica a veces cuesta trabajo que funcione.
Porque no todos estamos dispuestos a someternos a una persona. Esa es otra historia. La Biblia dice que aunque el líder sea malo, ¿qué debo hacer yo? Someterme. Aunque esté torcido el líder. Eso lo dice Pedro, eso pudiéramos también enseñar. Si el líder es malo, eso no importa, porque Dios lo está usando para formar mi carácter. Yo he visto y he tenido la experiencia triste, muy triste, de ver cómo una iglesia quiere echar a su pastor. Triste. Usted no se puede imaginar qué triste es eso. En Cuba, no fue aquí en Colombia. Triste, muy triste. No se puede imaginar. Gente orando para que el pastor, Señor, quítalo aquí. Señor. Eso dolió. Eso fue una etapa de una iglesia en mi ciudad tan triste. Y lo más triste de todo eso es que cuando la iglesia sacó al pastor, la iglesia piensa que está bien. La gente jugó cabeza, manipuló. La gente sabe qué hacía con el pastor. Se dieron cuenta de la debilidad del pastor y la pastora, o de la esposa del pastor. Cuando se dieron cuenta de la debilidad, había gente que estaba tratando de buscarle que el pastor se... porque él, vamos a hacerlo, ¿para qué? Para ponerle una evidencia y sacarlo. ¿Triste? Entonces a veces jugamos a ser iglesia. Y pensamos que cuando somos profesionales, nos la sabemos todas, y entonces ya está, la profesión llega a ser más importante que lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Eso es muy triste. Y Dios no quiera que eso pase aquí nunca, ni que pase por lugares donde vamos nosotros. Gente orando contrario. Eso me pasó a mí muchas veces. Vamos para allá, y la gente orando, que no se dé viaje, que no se dé viaje, que no se dé viaje. No, la iglesia no es un juego. Esto no es un juego. Si yo estoy parado aquí, tengo que entender de que yo estoy representando aquí al Señor, lo que dice su palabra. ¿Puedo equivocarme? Claro que me puedo equivocar. Pero cuando estoy predicando, no puedo predicar pensando en nadie. Tengo que predicar buscando al Señor y lo que el Señor quiere decir con un corazón sin dañar, pero hablando la verdad al mismo tiempo. Entonces Dios quiere poner en orden esta casa. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, la Biblia es el centro, debe ser el centro de toda nuestra atención. Y puede ser que tú digas, bueno, para mí eso no me interesa, yo vengo el domingo nada más aquí y cojo el culto y me voy. No. A usted le debe interesar cómo funciona la iglesia. A todos nos debe interesar. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo manejamos la finanza? ¿Cómo manejamos? ¿Para qué usamos la finanza? Le voy a decir un testimonio. Yo en Cuba fui criticado porque la finanza la usábamos para las misiones y para ayudar a la gente. Y había gente que quería tener un techo lindo. Pero usted no puede tener un techo lindo si hay gente que pasa hambre, que pasa necesidad. Entonces, ¿cómo manejamos la finanza? ¿Cómo manejamos esto? ¿Es para que esté guardado en el banco o es para ponerlo en función del reino de Dios y que el reino de Dios se extienda? ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer en la iglesia? Bueno, preocuparnos por donde no se ha predicado para ir a predicar. Porque miren, una de las cosas que el enemigo, le voy a dar algunas cosas, voy a confesar algunas cosas. En la iglesia hay veces que hay problemas. Hay problemas. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo usa esos problemas para que tú te detengas a resolver los problemas y dejas de avanzar. Tú quieres resolver el problema y los problemas no se resuelven. Cuando estaba en la iglesia, yo recuerdo que yo a veces, yo le voy a decir cuál es el ministerio que más problemas tiene en la iglesia. Lo puedo decir aquí y lo puedo decir en cualquier lugar, en cualquier iglesia me inviten. ¿Cuál es? Alabanza. ¿Por qué? Porque el diablo que era el líder de la alabanza. Entonces cuando usted va a cantar no funciona algo, no pasa algo. Yo hablaba con lo de alabanza, lo sentaba y le decía, mira, estás así, 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 así. Había un muchacho que venía a cantar con los pantalones rotos. Yo decía, no, pero es que Gilson, ¿dónde tú estás viviendo?
Y nadie sabe qué cosas hizo. No, porque ellos, sí son ellos, pero tú no eres ellos. La mayoría de la iglesia eran ancianos. Los ancianos no entienden que tú tengas los pantalones rotos. Tú tienes que honrar a los demás. Tú no estás cantando para ti mismo, tú estás cantando para los demás. Tú tienes que servir a los demás. Tú no puedes pensar en ti mismo. El muchacho decía, es verdad, es verdad, es verdad. Y iba y se lo contaba a la mamá y papá. Y la mamá y papá, como lo sobreprotegían, ¿con quién la cogían? Con el pastor de la iglesia. Yo le puedo decir todo. A esa gente le pasé la mano. A esa gente los besé. A esa gente le dimos lo que no le dimos tal vez a otra gente. ¿Qué pasó? No cambiaron. Para nada. Entonces, mientras yo estaba detenido en esos problemas, ¿qué estaba dejando hacer yo? Lo más importante. A lo que Dios me llamó a hacer a mí. ¿Me hago entender? Entonces, como iglesia tenemos que decir cuál es la visión de la iglesia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos? ¿Hasta dónde nos queremos extender? Esta gente estaban ayunando y el Espíritu Santo le dijo, mira, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he mandado hacer. Yo les voy a decir la verdad. La iglesia de hoy no hace misiones, o la mayoría de las iglesias no hace misiones, porque no quiere soltar a los jóvenes. Porque después que yo estoy invirtiendo tanto en una persona, no lo voy a dejar ir. Pero esta gente no tenía un entendimiento de empresario, tenían un entendimiento del reino de Dios. Bueno, imagínense, ¿quién podía tener más testimonio, autoridad que Pablo? ¿Quién no le quisiera tener a Pablo en la iglesia predicando todos los domingos? ¿Eh? El Espíritu Santo dijo, no, este no es para aquí, esto no es para estar en cuatro paredes, esto es para llevarlo ¿a dónde? A las naciones alcanzadas. Una iglesia tiene que tener entendimiento de que la iglesia debe estar pensando en lo que Dios está pensando y sintiendo lo que Dios está sintiendo. Porque la iglesia, las misiones no tienen nada que ver con el dinero. ¿Quién dijo eso? Es que no tenemos dinero. ¿Quién dijo que las misiones tienen que ver con dinero? Las misiones tienen que ver con fe, con obedecer al Señor. Nosotros venimos para acá con ¿cuánto? Con 50,000 pesos. Traímos el fly aquí. Tengo un fly, ¿no? Y el Señor nos ha sostenido. ¿Por qué? Porque uno no está pensando en qué. No estamos pensando ni en el carro, no estamos pensando ni en la casa, no estamos pensando en... Estamos creyendo que el Señor nos ha traído a Colombia para hacer algo específico que va a tener una repercusión en las naciones no alcanzadas. Japón, Taiwán, China y Corea. Ahora, ¿tiene eso lógica para que un cubano que no tiene dinero pueda hacer todo eso? No. Pero no me pregunten a mí, pregúntenle, como dice un amigo mío, colombiano, al jefe. Entonces yo sigo aquí al Señor. Y el Señor te dice, ve por aquí. Pablo estaba en un lugar, iba a predicar en un lugar y el Espíritu Santo que le dijo, no. Y después fue y dijo, bueno, por aquí debe ser no. Y el Espíritu Santo que le dijo, no. Y después tuvo una visión de un varón macedonio que le dijo, ven para acá, ayúdanos. Y él entendió que el Señor lo estaba llevando a ese lugar. Entonces, una iglesia tiene que estar siendo guiada por el Espíritu Santo porque inclusive podemos decir, bueno, me parece que ahí hay necesidad. Y usted va donde hay necesidad y eso se convierte en humanismo. Porque estoy yendo en mi propia fuerza, en mi propia... Ahí hay necesidad. No, oramos y le decimos, Señor, Espíritu Santo, muéstrame, capacítame. ¿A dónde tú quieres que vaya? ¿A dónde tú quieres que nosotros vayamos? Y cuando vayamos, ¿qué tenemos que hacer? El pastor que viene de Taiwán, él dio una conferencia a un grupo de pastores en Cuba de 3 horas para explicar algo que se puede explicar en 5 minutos. No entendía. Todo el mundo capacitado, licenciado, teólogo, nadie entendía nada. Nadie. Hay un pastor que dice, sí, pero ¿qué vamos a hacer en Taiwán y en Japón? Lo que el Espíritu Santo quiere. No, pero yo tengo que saber qué es lo que se va a hacer. Dame el programa. No entendemos que las misiones no es un programa humano. Es el programa de Dios queriendo alcanzar a aquellos que no le han alcanzado. ¿Por qué tenemos que predicar? La misión no es un fin en sí misma, sino es un medio para llegar a naciones donde no se ha escuchado del Señor y esas personas pueden adorar al Dios verdadero. El día que todos estemos con el Señor, se acabaron las misiones. Se acabó la misión. Pero ahora hay que hacer misiones. Ahora hay que extendernos a la derecha, a la izquierda. Nuestra iglesia no pasó, creo que casi nunca, de 60 miembros, por ahí. Se reunió un poco más, pero
fieles, 60 miembros. Como iglesia, logramos mandar en este tiempo a 3 jóvenes a Colombia. Y lo que teníamos mensualmente, en lo que entraba mensualmente eran alrededor de $40 mensualmente. Como una iglesia que le entra $40 mensualmente puede enviar a 3 para otra nación? Porque no se trata de dinero, se trata de obedecer a Dios y caminar en fe a lo que Dios está mostrando. Miren, nosotros vamos a hacer varios eventos en febrero, Dios mediante. Y el pastor de una iglesia que caben 80, 90 personas me dice a mí, oye, pero esto es el programa que tú me traes a mí aquí. Este programa debería hacerse en un lugar más grande. Y le dije, no, pastor, tranquilo. Me basta que usted tenga un corazón para el Señor, me basta que usted tenga un corazón para las misiones. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, ¿dónde nació? En Belén. Y las cosas pequeñas también tienen importancia para Dios. Este lugar, aquí, miren, yo le voy a decir, no lo mismo como tú lo veas, como lo está viendo el Señor. Si tú lo ves, ¿qué vas a decir? Te vas a sacar, ¿qué? Toda la lista de problemas, dificultades y situaciones. Pero ¿cómo lo ve el Señor? De una manera diferente. Y Dios no está viendo, Dios quiere que se arreglen cosas, pero Dios está viendo el potencial que hay para hacer su obra. Y nosotros tenemos que despertar a lo que Dios quiere hacer. Y termino con esto. Estaba el rey de Asiria, creo que es así, iba a atacar al pueblo de Israel. Y entonces, cuando iba a atacar al pueblo, bueno, pasaba algo que ellos no podían siempre. Entonces, ¿qué dijo el rey? Este rey dijo, bueno, aquí hay un chismoso. Aquí hay uno que nos está delatando. Aquí hay alguien que le está diciendo al enemigo lo que vamos a hacer, y por eso cuando lo vamos a hacer, ¿qué pasa? Todo queda frustrado. Uno dijo, no, rey, no es así. El problema es que hay un profeta que se llama Eliseo, que cuando tú hablas aquí, él lo escucha, y el Dios de él tiene ese entendimiento, y él va y se lo dice al rey. Entonces cuando tú vas a atacar, ya ellos no están allá. Dice, sí, vamos a hacer una cosa, vamos a armar un ejército y lo vamos a rodear para, mira, aniquilarlo. Eso fue lo que hicieron. Y fueron de noche para cogerlo sorprendido. Y cuando el criado se levantó en la mañana, él se fue a levantar en la mañana, y yo me imagino que él salió medio dormido así, buscando aquí en Cuba dicen la palangana, ¿cómo dicen aquí? Es como, llena de agua con su jaboncito al lado. Cuando él se lavó la cara, y él miró así para atrás. ¿Qué vio él? El ejército. ¿Qué dijo él? Este fue mi último lavado de cara. Esta gente no me han dejado ni desayunar. Él templó y fue corriendo donde estaba el Eliseo. Le dijo, oye, nos van a matar, nos vinieron a buscar a matar. ¿Y qué hizo Eliseo? Eliseo se levantó. Espérate un momentico. Vamos para afuera. Padre, por favor, dale vista. Abre los ojos a este hombre, porque él no está viendo lo que es la realidad. ¿Y qué pasa? Que en la iglesia muchos de nosotros estamos mirando que las circunstancias, la realidad, y estoy definiendo y estoy tomando decisiones por las circunstancias. Pero Dios quiere que tú te despiertes espiritualmente. Para que tú veas que detrás de un problema está ¿quién? El enemigo. Para que tú no le des, como dicen aquí, lo voy a decir bien grande, para que no le des papaya. Es una mala palabra, pero lo puedo decir aquí con problema. Sí, problema. Para que tú no le des la oportunidad al enemigo que él te saque lo que Dios te ha dado. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Porque yo me lo voy a descobrar cuando tú y después vamos a conversar. Entonces, eso ¿quién lo provoca? El Señor. Y yo me dejo influenciar por eso. ¿Por qué? Porque no estoy viendo lo que está detrás de la tormenta que se está levantando. Y el Señor, cuando vio aquella tormenta y los discípulos que se ahogaban, dice el Señor, reprendió
al viento y se hizo bonanza. Porque detrás de todo eso era el enemigo, Dios permitiendo, levantando una tormenta en contra de los discípulos. Y esto, la iglesia es como esto que parece que se cae, pero no se cae. Parece que nos vamos a hundir, pero de pronto el Señor. Pero yo quiero invitarte a que tú mires lo que Dios está mirando. ¿Qué es lo que Dios está mirando? ¿Tiene sentido? ¿Qué es lo que Dios está mirando? Tú miras a tu alrededor y dices, fulano tiene problemas, mi no tiene problemas. Pero nadie se para delante del espejo y dice, yo tengo problemas. Porque los problemas no tienen los demás. No, yo soy un santo. Ungido, capacitado. Todos tenemos problemas. ¿Y el enemigo qué quiere? Dividir la iglesia. Y cuando nosotros estamos viendo las circunstancias y estamos, podríamos decir, estamos determinando lo que debe pasar, al final el enemigo va a ganar, no porque tiene más poder que nosotros, sino porque estamos mirando lo que no tenemos que mirar y nos estamos comportando como no debemos comportarnos. Entonces hay un orden. Y Dios quiere traer orden en esta casa. Y las características las vamos a encontrar ¿dónde? ¿Qué característica es la que Dios quiere para una iglesia? En su palabra. Cada domingo debe ser una reflexión, Señor, ¿cómo tú quieres? ¿Qué me estás hablando para yo cambiar? Mi devocional no debe ser, Señor, tú sabes que no tengo comida, tú sabes que no tengo esto, tú sabes que tengo que pagar la renta, tú sabes. Si eso es un devocional, usted está en ser. ¿Me va a entender? Señor, mira, tengo un problema. Fulano me miró mal, Señor. Bueno, tendrá problema en la cara, no sé, algo de eso. Déjalo. Señor, ahí, no, miren, el devocional, el ayuno que vamos a tener, yo quiero ayunar. Yo no quiero ayunar, yo quiero comer todos los días. ¿Verdad? Pero yo lo necesito. ¿Sabes por qué? Porque en la medida en que yo no busco al Señor, se me van pegando cosas que no están bien. Y voy abriendo puertas a cosas que no están bien. Y el Señor me ha llamado a hacer algo, yo necesito estar ¿cómo? Limpio. Esa es mi responsabilidad, estar limpio. Mi responsabilidad es estar bien delante del Señor, porque cuando estoy bien delante del Señor, puedo estar bien delante de la gente. Entonces, ¿qué ha querido ser el enemigo? Dividir, murmurar, criticar, buscar, condenar. Cuando una iglesia vive en este espíritu, por mucha gente que tenga, por mucho ministerio que tenga, miren, eso no es una iglesia. No es una iglesia, pero funcionando incorrectamente. Yo recuerdo que a la gente fea nadie le gusta. Pero cuando viene alguien con problemas, miren, la iglesia no está preparada para recibir a esa persona. Yo recuerdo que un señor, hace muchos años atrás, él cae enfermo en su casa. Y vamos a ayudarlo. Y yo hablé con su familia que no conocía, mira, tienen que ayudar a fulano de tal, porque si ustedes no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Y un líder de la iglesia que me dijo, eso le toca al Estado. Yo estaba empezando a pastorear en ese momento. Estoy hablando de hace 14, 15 años. Bueno, si viene una persona anciana, a mí me dice eso, yo soy joven, ¿qué hice yo? De alguna manera le hice caso, porque supuestamente el anciano tiene más experiencia. Pero la iglesia muchas veces no quiere encargarse de lo que la sociedad aborrece. Sin embargo, cuando tú miras atrás y tú ves donde Dios te sacó, uno entiende y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy yo para estar aquí predicando? Entonces la iglesia está puesta en este lugar ¿para qué? Para traer sanidad, para traer restauración. Entonces muchas veces cuando miramos hacia adentro, queremos que todo adentro funcione perfectamente, nos estamos perdiendo
o estamos dejando de vista lo que Dios quiere hacer afuera. Hay gente que uno tiene que tolerarlo. Hay gente que tienes que, ahí no lo aguanto, pero tienes que amarlo. No lo soporto, pero tienes que amarlo. Y cuando una iglesia ama, esa iglesia, tú sabes, Dios te va a llevar a ver y a vivir en los milagros. Simplemente porque has decidido amarlo a Él con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y también te has decidido, es una decisión, amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando una iglesia anda en amor, nadie se faja por un puesto. Nadie está buscando reconocimiento. Todo el mundo está buscando la gloria de Dios. Nadie está buscando un lugar. Porque el lugar no se busca, el Señor es el que te pone. Y tú te das cuenta desde el principio que tú no estás capacitado. Entonces, yo quiero que hoy te animes. Yo quiero que hoy tú entiendas que Dios quiere hacer algo con este lugar. Con ustedes, con nosotros. Yo quiero decirte que en esta mañana, que más allá de lo que tú estás viendo, Dios está viendo algo más. ¿Sí o no? Yo he estado sentado aquí y he escuchado 2 enseñanzas. La última, y una, recuerdo la de Pablo. Yo me doy cuenta, Dios está interesado en esta iglesia de una manera muy especial. Pero tienes que creerlo. Y Dios va a usar a la gente que está aquí, no a otra gente. No, y cuando venga aquí de otro lado, no, los que están aquí. Pero para eso tiene que haber, ¿qué? Amor. Tiene que haber un entendimiento de lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Un entendimiento de lo que el enemigo quiere provocar. Para ir en un espíritu contrario. Pero te voy a decir algo más. Normalmente cuando hay situaciones, uno pone barreras delante de otra persona. Uno pone de aquí para acá, tú no pases porque está prohibido. Y me gustaría en esta mañana que si tú tienes algo en contra de tu hermano, que hay algo que está ahí funcionando mal, tú hoy tomes este tiempo para ir ahí y pedirle perdón. Te voy a decir algo, normalmente no pasa, porque la vergüenza es más grande, el orgullo y la vergüenza es más grande que lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Claro, pero el colombiano tiene una cosa diferente al cubano. El cubano es más orgulloso. Créame, mucho más orgulloso. Una vanidad horrible. Pero si en esta mañana tú tienes algo en contra de alguien y a la mano está aquí, párate, ve afuera y llámalo y dile perdona. Porque no hay, si tú estás enamorado de Cristo, tienes que estar isofactamente enamorado de la iglesia. Porque la iglesia, Cristo la compró en la cruz de Calvario. Si tú tienes algo en contra, simplemente vas. Si la persona no te recibe o te pone mala cara, es un problema de la persona. Pero en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todo el mundo. Si hay algo que tienes ahí grabado ahí que no te... Este es el momento, aprovecha. Levántate y ve y dile, perdona. No tienes que hacer explicaciones, perdona. Si la persona te perdona, no es suficiente. Porque si tú estás interesado en la iglesia, si tú estás interesado en lo que Dios quiere hacer como iglesia, no hay orgullo, no hay vergüenza. Tú eres vulnerable, tú te expones tal como eres. Y el Señor comienza a romper toda estructura que el enemigo ha sembrado y establecido en un lugar. Porque tú puedes, a los 3 días, después de 3 días, a ti se te va a olvidar todo lo que yo dije. ¿Seguro? Eso está hasta estudiado. Pero si tú hoy pides perdón, eso va a hacer algo tan diferente y va a cambiar algo que nunca jamás se te va a olvidar. Entonces Dios quiere un antes y un después.
Vamos a orar. Padre, en esta mañana